Buenas, ¿qué tal? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos nuevamente aquí en Marangatú Radio Online. Quien les habla, el pastor Cristian Jara. Hoy nos acompaña el doctor William Cusirat. Ya la semana pasada estuvimos viendo un poco acerca del COVID-19 y hoy nos acompaña el doctor para hablar de más áreas o más, podemos decir, tratamientos, novedades en cuanto a prevención, vacunas. Así que hoy va a ser un tiempo que queremos aprovechar al máximo porque queremos irnos a la casa también un poquitito antes de las 8, ¿verdad? Para que no nos quedemos por el camino. Así que sean todos bienvenidos, aquellos que se están conectando. Este es el conversatorio que vamos a tener con el doctor William respecto a novedades sobre el COVID-19. Y para recordar un poco, nuestro hermano, el doctor William, él está trabajando en los hospitales públicos, está en el hospital de Limpio, ¿verdad? Sirve también IPS Limpio sería. Así es. ¿Verdad, doctor? Y él está en un hospital que atiende pacientes con COVID. Así es. Buenas noches, pastor, y a los hermanos quienes nos están escuchando. Un saludo cordial, abrazo desde la distancia, así nos mantenemos en esta temporada, ¿verdad?, de pandemia. Efectivamente, trabajo en el Hospital de Limpio, que ahora está especializado para los pacientes COVID-19. Ahí tenemos 3 pabellones, todo con las camas para los pacientes internados, serían los pacientes graves. Estamos trabajando también de forma ambulatoria a través de la urgencia y los internados. También en IPS estoy en la parte de clínica médica de los adultos, en la clínica de Nanagua, IPS sobre Artigas. De la misma manera nos hemos especializado con los pacientes graves COVID, por sobre todo los pacientes adultos mayores, a internar en el Hospital Geriátrico Boyermini de IPS. Así que, doctor, mucha experiencia en el día a día. Ya viste mucho, trataste mucho. Y bueno, hoy vamos a hacerte unas cuantas preguntas porque queremos saber más. Nunca está de más estar informado sobre este tema porque seguimos en medio de la pandemia. El tiempo que estamos pasando ahora sería el pico de contagios, ¿verdad? Asimismo, podría ser la meseta el punto más alto si no aumentamos los casos de muerte por día. Como se comporta en otros países, el pico debería ir reduciéndose de a poco, pero no podemos predecir nada porque este es un virus social que está vinculado directamente con el comportamiento y la conducta de las personas. Entonces, ejemplo tenemos de sobra. Podríamos mencionar ciertos países que podríamos llamarle que tienen éxito, pero está directamente relacionado con la conducta y obediencia de las personas, de la comunidad, con educación, con conocimiento y aplicación de las cosas instruidas. Están consiguiendo como si fuera un éxito en ese tema. Hay ciertos países que manejan muy bien y nosotros lamentablemente estamos pagando caro las consecuencias porque este es un país subdesarrollado. Económicamente no estamos para solventar todas las cantidades de pacientes enfermos. Si el sistema de salud de Paraguay colapsa, o sea, estamos ahí en el punto, pero si fuera peor, no sabemos qué puede pasar mañana. Entonces nosotros sí tenemos que actuar para que no ocurra eso. Hay varias maneras de prevenir que no haya colapso en nuestro sistema nacional de salud, porque ahí sí sufriríamos bastante las consecuencias, como están sufriendo ahora ciertos países como India. Actualmente es como una hecatombe, es un desastre, está pasando en este momento, pero no porque pasó al azar, sino porque tuvo consecuencias por algo que no se cumplió a cabalidad, porque este virus no perdona ninguna clase social, ni país, ni frontera, ni religión. Y en este sentido, doctor,
Nosotros estamos ahora nuevamente en la iglesia con las restricciones, ¿verdad? Estamos esta semana, la próxima con restricciones de cantidad. Y yo quisiera preguntarte desde tu práctica médica, ¿tiene un aporte en cuanto a la, vamos a decirle, a reducir la cantidad de contagios? ¿Notan ustedes eso en el hospital cuando hay restricciones, cuando la gente se queda más en su casa? Efectivamente, es como el apoyo a la vacuna. Imagínate si no hubiese restricciones legales por el gobierno, nosotros seguiríamos a nuestra conciencia y la consecuencia sería mucho más graves, porque no dimensionamos, simplemente no sabemos ciertas cosas, ni siquiera podemos utilizar correctamente un cubreboca, el nasobuco, la mascarilla, y necesitamos nosotros enseñarle a las personas para que puedan aplicar bien. Y nuestra respuesta fue muy pobre, por eso es que con esta variante nueva estamos en el punto del colapso. ¿Por qué? Porque es un resultado de un mal manejo. O sea, el gobierno tuvo que restringir por ley porque las personas no eran conscientes a obedecer por su persona y libremente protegiendo al prójimo, a su vecino, a su familia. No pudimos llegar a eso, entonces hay que restringir y hay que aplicar las cosas que ya están evidenciadas por la ciencia. La ciencia sí funciona y sí debemos aplicar y se sabe cómo se contagia, qué es el virus, cuál es la vida del virus, qué tiempo ocurre esa infección y cómo puede ir mutando o cambiando ese virus para afectar a las personas. Y también sabemos ya cómo se transmite ese virus. Entonces ya se aclaró que el virus es de transmisión respiratoria por el ambiente, por la tos, por el habla, por la voz, por las secreciones respiratorias, tanto la nariz y la boca, y eso tenemos que aplicar a nuestro diario vivir. Y a nosotros los paraguayos nos resulta muy difícil, porque al salir en las calles uno se da cuenta cuál es la situación actual y más o menos ya sabíamos qué podría haber ocurrido. Y esto al principio fue muy leve, porque el virus todavía no había mutado. Ahora con lo de Brasil, la P1 cambió las cosas, pero no sabemos qué va a ser el día de mañana. Cuando hablas de esa mutación, ¿estás hablando entonces de un virus más agresivo, más contagioso? ¿Tenemos un virus más o alguna cepa corriendo que es más contagiosa que la anterior? Efectivamente, ahora la ciencia lo avala y lo están demostrando de que esta mutación no necesariamente tuvo que haberse originado en Brasil, sino que vino de varios países ya, se fue cambiando de a poco para que pueda adaptarse mejor al receptor celular que tenemos para engancharlo al virus. Entonces, se demostró que esta mutante, esta variante nueva, tiene más poder de transmisión, es más grave los casos clínicos y también hay pacientes más críticos internados, o sea, es mayor las hospitalizaciones y la entrada a las terapias intensivas. ¿Qué significa eso? Se entiende perfectamente que esta mutación no fue para debilitarse, sino para volverse más agresivo y más transmisible. Por eso es que nosotros estamos teniendo hoy en día más de 100 muertes por día. Así mismo. Entonces, este es el tiempo donde hay mayor probabilidad de contagio que antes, por la cepa que está circulando comunitariamente, y es el tiempo donde más tenemos que cuidarnos. Así mismo, si conocemos que esta variante de Brasil, la que está cerca, ni siquiera estoy hablando de una variante más agresiva, más letal, más transmisible, que es actualmente la doble mutante llamada, porque ya hay dos cambios en el spike, en la espiga del virus. Hay dos mutaciones al mismo tiempo. Es la variante de la India, entonces ya se está demostrando que es más letal. Y esta variante que circula todavía en Paraguay es agresiva, no obstante hay que seguir con las medidas porque la población no hemos llegado a vacunarnos todavía, sí, la gran cantidad de habitantes, ¿verdad? Sí. Entonces las medidas restrictivas por el gobierno
por las personas, la comunidad, los médicos. No es por gusto, es necesario. Es justo y necesario para combatir inteligentemente, porque alguien va a pagar la consecuencia. Sí. Eso de por sí. Hay personas con comorbilidades, hay pacientes con ciertas afectaciones que sí van a fallecer lamentablemente. Las enfermedades de base. Así mismo. Y también algunas preguntas sobre esto de la semana pasada es referente a los medicamentos, porque hay muchas versiones sobre medicamentos. Uno de los que más sonó es, por ejemplo, la ivermectina. ¿Qué puede decirnos sobre eso, doctor? ¿Qué eficacia tiene? ¿Qué está demostrado sobre eso en este tiempo? Porque algunos inclusive están tomando como algún tipo de prevención. Así mismo. Exactamente, la desesperación trajo como consecuencia y el deseo inclusive de los médicos, de los profesionales de lograr una terapéutica eficaz contra este virus, fue así mismo y se tuvo que utilizar sin evidencia, sin resultado positivo, porque hay ensayos clínicos, hay estudios serios que lleva mucho dinero, tiempo y ciencia para comprobar. Sobre la ivermectina es un antiparasitario eficaz, demostrado, de amplio espectro, buenísimo para todos los parásitos intestinales, inclusive se inició con los animales como antiparasitario, después se utilizó en el hombre, es muy bueno. Sí, con la ivermectina hubo un estudio pequeño in vitro donde se demostró que es eficaz contra el virus del coronavirus, el SARS-CoV-2, a una dosis amplia, una dosis altísima. Y in vitro significa que es un estudio en laboratorio, no demostrado. La vacuna fue creada en laboratorio, se prueba en animales y después en hombre. In vitro es en laboratorio, en hombre no se probó como con una dosis exacta. ¿Qué pasa? Que en in vitro sí fue efectivo a una dosis muy alta. O sea, en el laboratorio. En el laboratorio. Eso sería equivalente a una dosis mucho mayor de lo que usamos rutinariamente para tratar los parásitos. Entonces intoxicaríamos a los pacientes. No obstante, no hay estudio que demuestren eficacia al 100% o efectividad del medicamento 100% demostrado por la ciencia. Para eso están los ensayos clínicos, para que se estudie y se demuestre. Cuando decimos que es un antiparasitario eficaz es porque fue demostrado, fue estudiado, fue avalado mucho tiempo y en muchas personas. Entonces, hoy en día es negligente decirle a una persona toma ivermectina, porque eso se demostró in vitro en ciertos países y puedes usar y te va a salvar. Hay una dimensión muy grande que la población no entiende, de que este virus tiene dos comportamientos. Tiene un comportamiento leve y otro más grave y otro crítico. Los pacientes leves generalmente se curan con ivermectina, sin ivermectina. Si pueden entender, van a entender. O sea que aún con paracetamol se van a curar. Y hay otros pacientes con ivermectina, sin ivermectina, van a complicarse, van a ir a terapia intensiva. Sí. O sea que al final la ivermectina no es algo que sea decisivo para que te vayas o no a terapia. O sea, tomar ivermectina no significa que por eso no te vas a ir a terapia. Si te agarra de una forma grave, sí o sí, aunque estés tomando ivermectina, puede llevarte a terapia. Por supuesto. La enfermedad, así como he explicado en el programa anterior, tiene 3 a 4 fases. Cada fase tiene 7 días. Y en el 14 día, cuando en la segunda semana se va complicando una persona con neumonía, ya evidentemente que esa persona
se cataloga como paciente grave. Si tiene comorbilidad, con más razón. Esa persona, aunque tomara en el día 3 ivermectina, igual se iba a complicar, porque es un diabético, obeso, o porque simplemente su sistema inmunitario no está equilibrado. Sí. Y sabemos por ciertos parámetros que al 13º día nosotros pedimos laboratorio y vemos ciertos parámetros inflamatorios elevados, ya más o menos sabemos que podría complicarse. Pero la complicación verdadera viene en la tercera fase. La tercera fase es la fase hiperinflamatoria, donde hay cascada de inflamaciones y coagulaciones y el paciente se complica. Uno sí, otro no. Eso está demostrado. Muchos pacientes tomaron a tiempo la ivermectina, igual se complicaron y fueron llevados a terapia y también algunos fallecieron. Sí. Y otros fueron intoxicados, tienen que saber eso también. ¿Por qué? Porque consumieron más de la dosis recomendada. Claro, se están dando dosis tope donde tienen que saber que esto necesita de tu hígado, de tu riñón, claro, para metabolizar, y si le estás dando una dosis muy elevada, no hay seguridad alguna, porque nunca hemos utilizado esa dosis. Sí. Y más todavía si es que tiene algún problema en esos órganos. Por supuesto. Peor todavía. Por supuesto, de por sí el COVID produce hepatitis y produce problemas renales, insuficiencia renal. Y no sabríamos ya si es por la ivermectina o por la misma enfermedad. Y hablamos mucho de enfermedades de base, pero ahora que vos mencionás estos órganos que son muy importantes para el proceso metabólico, que son hígado, riñón, también me viene una pregunta a la mente y decir, aquellos que están siempre forzando su riñón y su hígado con la cervecita, con las bebidas alcohólicas, ¿qué es algo que empeora, que predispone a que se empeoren más las cosas, doctor? ¿O no tiene nada que ver que uno esté siempre forzándole así al riñón y al hígado? Todos los tóxicos, todos los hábitos no saludables, igualmente, o sea, mucho más consecuencia puede tener. Imagínese que este virus produce inflamaciones sistémicas, no es solamente en tus pulmones, no es solamente en tus riñones, es a nivel sistémico, en todo tu cerebro, tu corazón, los vasos sanguíneos, implica todo el recorrido que tenemos. Todo está inflamado. Imagínate un señor alcohólico ya con cierta hepatitis o cirrosis, imagínate cómo se va a defender. ¿Cómo se va a defender si ya tiene apretado a su sistema inmunológico? Una persona que fuma, ¿cómo va a combatir la neumonía de por sí, que apenas al 7º día empieza con una neumonía viral? ¿Qué posibilidad tiene el fumador crónico comparado, en contraste con el que es sano, deportista? Está demostradísimo, sí, algunos fallecieron, pero está demostradísimo que los pacientes con comorbilidades, con enfermedades de base, obesos, fumadores, alcohólicos, diabéticos maltratados, ¿sí? Diabéticos metabólicamente descompensados, decimos, e hipertensos, ¿sí? Esos tienen mayor probabilidad de muerte. Eso no se puede negar, lastimosamente. Y acá me surge otra pregunta, o sea, podemos decir, si una persona mayor, 60, 70 años, pero que tiene una vida saludable, es decir, no fuma, no toma, es deportista, tiene más posibilidad al final que un joven de 25, 30 que chupa todo el día, que no se cuida, que no hace ejercicio. Al final son factores que a veces no se tienen en cuenta, que se cree que solamente por ser joven uno puede aguantar, pero no se está tomando en cuenta la calidad de vida, el cuidado que tiene que tener. Sí, por eso hay un temazo que se puede abarcar cuando guste sobre la prevención y promoción de la salud para mantener equilibrado tu sistema inmunológico. ¿Qué paso podemos seguir? Sí. Asimismo, como para mantener una relación espiritual máxima con nuestro Padre a través de Cristo, también hay oportunidad para cuidar nuestro cuerpo a través de ciertas actividades que debe ser hábitos saludables. No tiene que ser esforzado, sino tiene que fluir como una lectura bíblica en un cristiano. Claro. Pues si a un cristiano le cuesta leer la palabra, que es el alimento,
entonces estamos mal. Si no le gusta alimentarse, estamos mal. ¿Verdaderamente es un niño o todavía no es niño? Sí. Porque el niño desea leche. Asimismo, nosotros nuestro cuerpo, humanamente hablando, tenemos que mantener equilibrado con una dieta saludable. Saludable. Tenemos que mantener un ejercicio constante, regular si es posible, aeróbico, alegre, no esforzado. Tampoco sirve 2-3 minutos. Se recomienda más de media hora por día o intercalado o 3 veces a la semana. Tiene que ser alegre. No hay ninguna prueba que demuestre algo bueno a tu cuerpo si lo haces de forma estresada. Eso es sabido. No sé, ¿eso podemos abarcar al final Sí, sí. podemos...? Podemos entrar un poco en la prevención, pero qué interesante lo que mencionaste, doctor, porque vos dijiste que esa actitud es importante para aprovechar el ejercicio. Sí. Y me viene nomás a la mente también lo que nos dice la Biblia, que inclusive la ofrenda, para que se aproveche, el corazón también tiene que estar bien, ¿verdad? Tanto en lo físico como en lo espiritual es importante esa actitud. Pero vamos a dejar eso para la última parte. Tenemos muchas preguntas. Quiero recordarles a todos los que están viendo en este momento por YouTube, estamos por Facebook, estamos también por la radio Marangatú Online. Aquellos que desean pueden buscar en la App Store, pueden buscar para todos los teléfonos Android. Tenemos la aplicación, pones ahí Iglesia Radio Marangatú y ahí ya te aparece, podés descargar esa aplicación. También aquí en pantalla nos aparece el número de la radio 0974-162-303 para aquellos que tengan algún tipo de preguntas que podamos hacer en esta tarde. Vamos a dejar un pequeño espacio, pero tenemos varias cosas que queremos tocar aprovechando que nos acompaña hoy el doctor. Y hablamos un poco entonces de la prevención, entramos un poquitito en el tema de las restricciones que realmente sirven, que sirve para ayudar un poco a nuestro sistema de salud, que es frágil. Entonces podemos decir que cuando acatamos las disposiciones del Estado, las recomendaciones médicas en cuanto a prevención, entonces estamos ayudando a nuestro prójimo y evitando así que nosotros y otros sean afectados, porque la gente sale, o sea, no podemos evitar, papá tiene que salir, mamá tiene que salir, y en casa quedan personas, pero cuando venimos y podemos traer algo también, depende mucho de eso, de nuestro cuidado. No se olviden que la restricción es para nuestro bien. Esto es necesario, como ya dijimos, para evitar el colapso del Sistema Nacional de Salud. Si alguien, tu mamá está enfermo, se va pidiendo auxilio en la urgencia y no hay lugar donde internarle, es más catastrófico, más triste que irte a la iglesia, al hospital, esperar 1 hora y que seas atendido, y que si es necesario que sea internado, se interne, y si es necesario suministrar el oxígeno, que se le dé. Es mucho mejor. Entonces, tu aporte en la restricción y tu comportamiento es eficaz para evitar el colapso sanitario. Eso tiene que ser entendido. Si no actuamos como queremos y después al final tenemos las consecuencias y puede ser fatal. Esa regla se tiene que cumplir tanto en la vida cotidiana como en la vida religiosa, en todas las áreas, porque esto, así como te digo, no respeta absolutamente nada. Acá se ve solamente el resultado de un orden, disciplina y obediencia. Amén. Así mismo. Y antes de ir a la parte, porque quiero preguntar también algunas cosas sobre vacunas, pero antes de entrar en el tema de vacunas, entonces vamos a irnos a una pausa musical, vamos a tener una pequeña pausa, vamos a escuchar una canción que nos va a poner nuestro operador Diego, y luego estamos volviendo con una segunda parte de este conversatorio para consultar un poco sobre el tema de las vacunas, los tipos de vacunas que disponemos y cuál es la opinión que puede darnos nuestro hermano respecto a vacunarse o no. Ver un poco algunos de esos mitos que están muy arraigados también, inclusive en personas muy, muy cultas, que están haciendo una campaña en contra de las vacunas. Y vamos a escuchar un poco una opinión bien documentada, una opinión profesional respecto a esto. Pero esto después de esta pausa que vamos a tener en este momento. Adelante.
razones tengo cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Buenas tardes, y estamos aquí en esta segunda parte de este conversatorio con el Dr. William. Estamos en la radio Marangatú Online, y si nos estás siguiendo por el Facebook, también estamos en YouTube, en la página de la Iglesia Marangatú. Y también te recuerdo, puedes bajar la aplicación de la Play Store, puedes poner Radio Marangatú y ahí encontrás la aplicación, puedes descargar. Y también van a ir apareciendo los números de la radio por si tengas alguna consulta, alguna pregunta. Estamos en esta segunda parte y vamos a hablar un poquitito de las vacunas. Y algo que yo me pregunto, estamos ya en pleno periodo de vacunación contra la gripe, ¿verdad? Normal, la gripe normal. Y la gente no tiene problemas para vacunarse contra la gripe, pero hay muchos problemas para vacunarse contra el COVID. Yo te pregunto, doctor,
¿hay alguna diferencia entre una y otra vacuna? ¿Qué nos podés decir respecto a la vacuna de la gripe y del COVID, por ejemplo? Así mismo. Nosotros fuimos vacunados ya varios años contra la influenza, por ejemplo. La vacuna de la influenza está bien conocido y una persona, hay vacuna contra la influenza, de una se va y se aplica. Sabiendo que la ciencia demostró de que esas vacunas tienen una efectividad de 40 a 60%, o sea que no te protege del 100%, no hay nada seguro, ¿verdad? Que sea 100% la protección. Pero sí es sabido de que esa vacuna te previene de las formas graves, Eso ya de por sí nosotros los médicos manejamos. Igual uno puede contagiarse contra la influenza, pero alcanza como una gripecita. No fue grave porque se vacunó. Si te agarra, no te agarra mal. Exactamente, Sí. no desarrolla la enfermedad como tal. Porque esta COVID-19, el SARS-CoV-2, tiene un comportamiento parecido a la influenza. La influenza tuvo su momento donde la H1N1 hizo lo suyo y empezó a hacer una neumonía viral como este virus, el coronavirus, y mató a muchas personas, ¿sí? Entonces, desde que apareció la vacuna, prácticamente está disminuido. ¿Hay casos? Por supuesto que sí. Hay muchísimos casos, pero la mayoría son casos leves. Sí. Entonces, en contraste con esta nueva vacuna, que fue un récord científico veloz, impresionante, tenemos más de 8 vacunas actualmente, y con ensayos clínicos, imagínense que las vacunas son creadas en laboratorio. Tienen que saber que son preparados por el hombre científico, ya sea utilizando virus vivos o virus muertos, como esta vacuna, ya sea utilizando partículas genéticas del virus. Entonces, se están creando vacunas buenísimas en estos últimos tiempos. Y retrocediendo a las vacunas, las cantidades de vacunas que previenen contra el sarampión, la difteria, el tétano, hay enfermedades que prácticamente desaparecieron gracias a las vacunas, ¿verdad? Hoy en día no está discutido eso porque se demostró científicamente que es bueno para la salud. Entonces, esta nueva vacuna que varios países, gracias a la publicación del mapa genético del virus, empezaron a trabajar. Por eso hay tantas vacunas contra el tiempo de ciertos países. Estados Unidos tiene dos vacunas, imagínense. Tres vacunas, y entonces un país produce 3 vacunas, ¿verdad? Es porque se impartió el mapa genético y se tuvo que trabajar a velocidad contra esta pandemia por la cual trae muchas muertes y fallecimientos. Estas vacunas la mayoría tienen virus muertos, se inactivan, se sacan el material que tiene el poder de transmisión y el material que tiene el poder de enfermar, y son lo que se está aplicando a la población. Hay otras vacunas, esas vacunas podrían ser las vacunas chinas, el Coronavac, el Sinopharm. Esta vacuna de la India también es un virus debilitado que se procesa en laboratorio inteligentemente y se le inyecta. ¿Para qué se usa? Para levantar las defensas, para producir inmunidad humoral, celular, los antígenos que nos defienden de todas las enfermedades, pero en esta ocasión contra el SARS-CoV-2. O sea que esta vacuna se hizo inteligentemente para disminuir esta pandemia y la gravedad de la enfermedad, utilizando tecnología genética y los mismos virus que ya conocemos. Hay otras
tecnología que utilizan el adenovirus, que es bien conocido. Hay muchísimos tipos de adenovirus. Es el virus de la gripe, de la gripecita, produce un poco de diarrea, un cuadro leve. Esos virus fueron atenuados e inactivados, se les saca la capacidad para reproducirse y para producir enfermedades serias. Entonces, se agarra partículas genéticas del virus, del coronavirus, y se le somete al adenovirus, que es un tipo de ADN, ¿verdad? Entonces ahí se le somete su partícula genética y es lo que contiene la vacuna. Hay muchos mitos acerca de esto, de esta vacuna, que tiene mucho mercurio, de que va a producir enfermedades de la misma enfermedad, va a afectar la reproductividad, va a afectar todo lo que se dice. Pero nosotros conociendo científicamente, las vacunas son virus muertos, son partículas genéticas, son partes virus de un virus atenuados, sí. Sí, pero no tienen la capacidad de producir la enfermedad porque fueron alterados genéticamente, biomolecularmente. O sea que estas vacunas serían más o menos como que agarras el virus, le quitas todo lo que enferma y dejas lo que le ayuda al sistema inmunológico del que recibe a fortalecerse. ¿Sería eso? Exactamente. ¿Verdad? Y algo que me llamó la atención, doctor, vos me dijiste, comentaste acá, que la vacuna contra la influenza, que se está ahora también vacunando, tiene comprobado de 40 a 60% de eficacia. Pero nosotros sabemos que esas vacunas, todas las vacunas, tanto chinas, rusas, de Estados Unidos, se habla desde un 70% para arriba. O sea, no sé si entendí bien, pero con lo que estaba explicando, yo entiendo que las vacunas contra el COVID ahora son mucho mejores, más efectivas que esas vacunas que estábamos recibiendo hace mucho tiempo ya contra la influenza. O sea, son mejores, con más tecnología, se hicieron mejor, son más eficaces. ¿Entendí bien esa parte, doctor? Así mismo, las vacunas chinas, hay algunos que alcanzaron el 81% de efectividad. Se habla de eficacia cuando son ensayos clínicos, que todavía no se lanza a la población general, pero cuando se habla de efectividad es cuando ya está demostrado en la población general. Sí. Y la Pfizer, la Moderna, tiene una efectividad de 94%. Ya en la cancha. 91%. La Sputnik 5, que es la rusa, tiene una efectividad de 93.7%. Son muy buenos. O sea, ¿qué significa eso? Que levanta el sistema inmunológico. Hay anticuerpos formándose para combatir la siguiente infección por el mismo virus. Sí. Para eso uno se vacuna. Siempre tenemos que tener en cuenta de que esta es una lucha terrible contra la humanidad, porque estas vacunas que fueron desarrolladas por la China, por Inglaterra, Estados Unidos, India y otros países, ahora nosotros tenemos que ver cómo reaccionamos frente a las variantes nuevas con estas vacunas impuestas ya. Entonces, tenemos que aplicarnos lo que ya tenemos y que se está demostrando que tiene efectividad, que es bueno, que levanta las defensas, producen efectos adversos muy leve. Hay algunas vacunas donde sí produjo algunos trastornos de la enfermedad, por ejemplo la trombosis, el famoso de la vacuna AstraZeneca, donde ciertos pacientes sufrían de trombosis del seno venoso cerebral, que es una trombosis cerebral en algunos pacientes, pero se llegó a la conclusión de que esa no estaba relacionado con la vacuna y en cantidad es muy ínfima comparado con en ciencia siempre se tiene la balanza del riesgo-beneficio. Sí. El beneficio es superior al riesgo, por la cual no se puede negar algo bueno para la sociedad. Ahora que estamos en contra del tiempo,
en la vacunación. Entonces, hasta hoy en día, hay ciertos países que restringieron a esa vacuna, pero hasta hoy en día, todas las vacunas, 8 vacunas prácticamente, 7 se están aplicando en el mundo, son eficaces y están para prevenir. No sabemos cómo se va a comportar contra las nuevas variantes, pero ahí vamos. O sea que nosotros estamos en el tiempo justo para ser vacunados, ya que no tenemos todavía las otras mutaciones. Podemos decir, o sea, estamos en un buen tiempo para la vacunación. Y esperemos que lleguen las vacunas también para que toda la población pueda alcanzar eso. Y otra cuestión respecto a las vacunas es, se hace una muy mala propaganda de los efectos secundarios, o sea, las reacciones que pueden tener las personas a las vacunas. Y mencionaste una de las vacunas y su reacción respecto a la trombosis. Pero yo te pregunto, doctor, ¿será que todas las otras vacunas que nos hemos aplicado, que le aplicamos a los niños, ¿será que esos no tienen efectos adversos? ¿Será que solamente la del COVID tiene un efecto adverso? ¿O todas las vacunas tienen algún tipo de efecto? Todas las vacunas producen efecto adverso porque está estimulando tu sistema inmunológico. Nosotros cuando tenemos fiebre es un alarma de nuestro organismo. Te está avisando que algo está de afuera, se está metiendo referente a las infecciones y que tenemos que actuar. Te está avisando tu organismo. Tu sistema inmunológico necesita más o menos de 14 a un mes para que pueda levantar inmunidad frente a un virus, bacteria, hongo, parásito, lo que sea. Porque está preparado el organismo para presentar defensa, para luchar hasta lo último. Entonces, todas las vacunas tienen efectos secundarios. No podemos decir que solamente las que son contra el COVID las que tienen efectos secundarios. Todas las vacunas tienen efectos adversos, sí. El dolor de cabeza, malestar, son síntomas locales y sistémicos, pero leves. Leves. O sea, esta nueva vacuna sí tiene sus efectos adversos, no se puede negar. Dolor a nivel de la inyección, inflamación, está enrojecido, te da un poco de dolor de cabeza, fatiga, cansancio. Malestar, podría darte un poquitito de diarrea, puede pasar eso, no más que eso. Y hay ciertas condiciones donde esta tecnología que utilizaron el adenovirus y que tuvo que sufrir esa consecuencia de una trombosis cerebral en pacientes jóvenes, sobre todo en mujeres. Sí, es una condición grave, pero que no es frecuente. Es más probable que una persona fallezca ante un accidente que por la misma vacuna. O sea, la cantidad de pacientes que sufrió trombosis venosa fue ínfima, fue casi 1 por millón, por la cual no se puede descartar el beneficio de una vacuna. Y esa es una solamente en específico, ¿verdad? La AstraZeneca. La AstraZeneca es una vacuna o sea, es la única que tuvo ese problema. Johnson también, un poco, pero pocos pacientes. Entonces, como hay otras opciones, está la Pfizer, está la Moderna, está el Sinopharm, el Coronavac, está el de la India, ¿sí? Y otra, la Sputnik de la rusa, que son muy buenas también. O sea, hay opciones. Nosotros tenemos la China, la rusa y la India, que son muy buenos y que con ellos entró un poco la vacuna AstraZeneca, pues se suspendió. Se suspendió. Hay una frase que escuché hace unas semanas de otro doctor que decía, le preguntaron cuál es la mejor vacuna. Y yo no sé si estás de acuerdo con su respuesta, pero te voy a comentar. Y decía, la mejor vacuna es la que tengas a mano para ponerte. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. Es mejor presentar inmunidad frente a un virus que no tener nada y después sufrir las consecuencias. Sí. Y contando un poco tu experiencia de vacunación, doctor, porque vos te vacunaste ya. Sí. ¿Y qué tal
la reacción? Qué tal en el ambiente médico también? Porque tenemos un mito, tenemos pensamientos, temores. Sí, no, es que con esta pandemia no estuvimos ligados a la confusión y al temor, al miedo a todo por el mismo virus, después las vacunas y la confusión fue terrible. Entonces tuvimos que decidirnos y ver las evidencias científicas de otros países, cómo fue los ensayos clínicos, porque se tuvo que probar cuál fue la eficacia y la efectividad de las vacunas. Y hoy en día está clarísimo que estas vacunas son buenas, efectivas, sirven para proteger la forma grave de la enfermedad, que es lo que tememos, ¿sí? Funciona, levanta tu sistema inmunológico, eso es importante, o sea que estoy totalmente de acuerdo. La vacuna que tenga de cerca te va a servir y es la mejor. No obstante, se están publicando en cuanto a efectividad de todas las vacunas. La vacuna rusa, la Sputnik 5, es la que alcanzó casi más del 90% de efectividad. Es una tecnología muy bien diseñada, utilizando adenovirus, 2 tipos de adenovirus que son virus de la gripe leve, utilizando 2 virus. En la primera dosis un tipo de adenovirus, en la siguiente dosis otro tipo de adenovirus, para que pueda ser más eficaz todavía los anticuerpos frente a este virus, si te llegara a contagiar. Y teniendo en cuenta que fue la primera que se publicó, ¿verdad? Sí. Es más, muchos consideraban que, no sé, era demasiado rápido como para que salga una vacuna. Y Rusia ya sacó esa vacuna y muchos no confiaban tanto en la efectividad. Lo que pasa en el mundo de la ciencia, el adenovirus hace años se estaba utilizando como vacuna. Contra la ébola ya se utilizó el adenovirus. Es el virus común de la gripe, que es normal, que casi toda la población tiene, ya se estaba utilizando. No sabíamos nomás. Rusia ya tenía preparado hace años para la producción de vacuna contra el SARS-CoV-1, que fue otro brote de epidemia. Entonces ya estaban casi preparando todo y por eso fue que con rapidez logró alcanzar. Pero muy bien diseñado. Muy bien diseñado. Lo tenían bajo la manga. Así mismo. Y es efectivo. Hasta hoy en día es efectivo. Imagínate que gracias a la educación y a las vacunas, ciertos países están probando andar sin mascarilla. Israel es uno de los países, Singapur, uno de los países más educados, donde respetaron a conciencia y personalmente todas las restricciones y las medidas de prevención. Cada persona tienen 16 casos por día, imagínate. Y no alcanzaron ni 200 muertes en toda la historia de la pandemia. Y eso es como un éxito total en cuanto a las medidas de prevención. Es un logro comunitario. Así ¿verdad? mismo. Es un logro que vino por medio de la educación de las personas, el sentido de responsabilidad respecto al otro. Sí. Y no estamos hablando de un país religioso, un país cristiano en su mayoría, sino que estamos hablando de un país que respetó lo que tenía que respetar. Y un contraste con nosotros, ¿verdad? Paraguay, según buscamos en los datos, es un país cristiano, más del 90% dice ser cristiano, pero creo que nuestro cristianismo en la práctica está el problema en este tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a venir, después de esta nueva pausa, vamos a venir ya con una última parte y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la prevención y nuevas evidencias respecto a esto. Así que no se pierdan esta tercera y última parte que hoy compartimos con nuestro hermano el doctor William Cusirat. Y sigan en contacto, sigan enviando sus mensajes y preguntas. Hay algunos que ya están enviando, así que gracias por la participación. Volvemos en instantes con la tercera parte, hablando un poquitito de lo que es prevención y nuevas evidencias en este aspecto.
que su perfecto plan mi pecado perdonó. Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Muéstranos tu gloria de la cruz. Que rectitud él reveló, librando el pecador, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Gracia para aquellos que habrían de creer. Amor inagotable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy. Amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré
Muy buenas tardes, estamos en esta tercera parte de este conversatorio con nuestro hermano el doctor William Cusirat y estamos tratando diferentes temas que se refieren a esta pandemia y al COVID-19. Estuvimos hablando un poco de medicamentos, vacunas, estuvimos hablando un poquitito también de variantes y nos damos cuenta de que tenemos que vacunarnos. Hay que vacunarse, doctor. Y hay algunas preguntas que llegaron y quisiera mencionarte. Por ejemplo, gente que ya tuvo la enfermedad, ¿podría vacunarse? Sí, pero hay que esperar un tiempo. ¿Cuánto más o Prudente. menos, doctor? 6 meses más o menos se está hablando, sí. 6 meses. Entonces, tuviste ya la enfermedad, pero por lo menos 6 meses después podés vacunarte. Ok. Así es. ¿Las vacunas que hoy tenemos sirven para las nuevas cepas de alguna forma? Algunas sí están estudiadas, demostradas que sí es efectivo, por ejemplo, contra la variante de Manaus, Brasil, la Sinopharm, la Coronavac, que son vacunas chinas y son efectivas. O sea que nosotros estamos a tiempo, una vez más digo, estamos Sí. en el tiempo justo para ser vacunados. Sí. ¿Hay alguna contraindicación en personas para vacunarse? ¿Quiénes, por ejemplo, tienen algún tipo de Sí, contraindicación? hay grupos etarios donde no se le incluyó en el ensayo clínico, por ejemplo, los menores de 16 años. Si no sabemos nada, cómo puede actuar, o sea, contra un grupo que no fue estudiado, entonces se descarta a los menores de 16 años, a las embarazadas y a los que tienen algunas alergias a las vacunas, a tener en cuenta. Entonces, para tener en cuenta eso. Durante la infección tampoco. Tampoco. Después de vacunarme, ¿debo seguir con los mismos cuidados el protocolar? O sea, cuidados... Por supuesto que sí. Ya dijimos, no hay ninguna vacuna todavía al 100% de efectividad. Entonces, sí o sí, tenemos que seguir. con los cuidados. A pesar de que ya nos vacunamos. A pesar de que ya no nos vacunamos. O sea, nada de que Hasta- ya me vacuné, ya no uso el barbijo, ya no me lavo las manos, ya le abrazo a la gente. Es bien difícil todavía con la cantidad de vacunados todavía y la educación, por sobre todo, que es Sí. mucho más grave, la conciencia de cada persona, llegar a eso ahora mismo. Sí. Entonces, acuérdense que al tener las medidas de prevención y las vacunas, estás protegiendo también al otro. Y personas sanas, o sea, que tienen una buena alimentación, practican deporte, o sea, se cuidan y son menores de 50 años, ¿deberían aplicarse la vacuna? Por supuesto que sí. Sí. O sea, de 16 para adelante, cualquiera sea tu condición, tenés que vacunarte, a menos que estén dentro de esos grupos que hay contraindicaciones, ¿verdad? Sí. Alérgicos, menores de 16 años, embarazadas. Sí. A excepción de ese grupo de personas, todos deberían vacunarse. Así mismo. Excelente, entonces ahí respondemos algunas de las preguntas. Hay alguien que pregunta también, estoy con 9 días con gripe, ¿qué hago? Para las vacunas. 9 días con gripe, ¿qué hago? Muy bien, muy buena pregunta. Si está en el 9º día de una enfermedad gripal, no te puedo decir que es una gripe común, producto del rinovirus, de otro tipo de coronavirus, o se trata del SARS-CoV-2, que es el coronavirus, el beta coronavirus, porque también produce un cuadro gripal, produce debilidad general, cefalea, diarrea, alteración del gusto, del olfato. Entonces, si estás con un cuadro gripal, sí o sí deberías consultar. Si está en el 9º día, está en la segunda fase, no sé en qué condición clínica estás, si tenés diabetes, obesidad, dislipidemia, si sos un sedentario, tenés un hábito tóxico, fumás o tomás cada tanto, pero hace años, entonces debería un profesional evaluarte completamente y si es necesario con estudios complementarios para diagnosticar correctamente y salir de la duda. Estamos ante una pandemia y si es necesario de un profesional hay que acercarse. Entonces, consultar, ¿verdad? Lo más rápido posible. También, otra pregunta, cuenta su testimonio, dice, tuvo COVID hace 20 días que le declararon que está libre del virus y pregunta cuánto tiempo es prudente que se vacune. Y como mencionamos reciencito, como mínimo unos 6 meses para que pueda vacunarse.
¿verdad? Ahora creo que el límite de edad es 75 años. Está hasta esa franja. Todavía no se amplió la edad de vacunación. Creo que hasta 85 años. 85. O sea, hacia abajo es hasta 75 o 85. No, 75. 75, ¿verdad? Sí. Entonces todavía no bajó. Sí. En la medida que vayan llegando las vacunas, entonces va a alcanzarle a la gente más joven. Sí. Hasta ahora la prioridad entonces son personal médico Sí. y personas que tienen de 75 a 85 años. Así es es. la edad ahora mismo de vacunación. Y ahí estamos respondiendo ya las preguntas. Doctor, nuevas evidencias en cuanto a contagio. Sí, como dijimos, la vacunación no es tan fácil alcanzar al 100%, aunque somos 7.500.000 y alguito. Es bien difícil y tuvimos que pasar muchas luchas, pruebas políticas, sociales en todas las áreas, y sabemos que esta vacunación no va a ser fácil. Aún los países del primer mundo están luchando. Estados Unidos teniendo 3 vacunas, todavía no es el 100% del país vacunado. Entonces, hasta que la población entera no esté vacunado, sí o sí va a haber riesgo de contagio y sí o sí va a haber paciente con posibilidad de que sea grave o que se muera. Entonces, hasta hoy en día no hay nada más claro que la prevención, promoción y prevención. Entonces, hay ciertos grupos que sí son serios, estudiosos, científicos, que agarramos ahora de los Estados Unidos porque es un grupo, es como la FBI, pero en la salud, la CDC es el Centro para Prevención y Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, y ellos estudiaron cómo se contagia. Está demostrado, sí, no se puede más discutir, que este virus se transmite por la respiración, a través de la respiración por microgotas, las salivas. Y hay cosas que debemos de manejar, y ahí voy, puntos claros a manejar para que nosotros podamos actuar eficazmente. Tenemos que saber que hay bajo riesgo de contagio por la superficie, por ejemplo, tocar o pisar, y actividades al aire libre. ¿Hay riesgo? Sí, pero bajo riesgo. Y está demostrado de que hay alto riesgo de contagio, sobre todo en reuniones en espacios cerrados interiores, ya sea religiosos, en los teatros, cines, en todos los lugares. Eso está demostradísimo, más que en lugares cerrados que lugares al aire libre. Entonces, hay una cosa que hay que aclarar para que podamos entender, aplicar a nuestro cotidiano vivir, sobre la carga viral. Una persona se infecta, se contagia a través de una carga viral alta. Tienen que saber que una persona se va a contagiar con 1000 partículas de virus. Eso está demostrado. Hay 1000 partículas de virus y hay posibilidad de que te contagie, sin protección, por supuesto. Entonces, una persona al respirar, solamente respirar, ahora estoy hablando, solamente al respirar puede emitir 20 partículas de virus por minuto. Eso, si multiplicamos en 50 minutos, alcanzaríamos 1000 partículas. O sea que si nosotros acá hablando, solamente al respirar y no hablando, yo en 50 minutos tengo posibilidad de contagiarte, si no estuviese con cubrebocas, mascarilla. Tienen que saber que en los discursos que ahora estamos hablando, a través del habla, uno emite 200 partículas por minuto del virus. Si la persona porta el virus, en un minuto emite 200 partículas. Entonces, multiplicando, en 5 minutos alcanza los 1000 partículas de virus necesarios para que vos te enfermes. En 5 minutos sin protección, ya lo más probable, uno se contagia. Eso es lo que pasa en las reuniones familiares. Se emocionan, se encuentran, abrazos, sacaron la tapaboca, se pusieron, se lavaron, se contagiaron, tocaron todo. Los 5 minutos ya emitieron los aerosoles y ya fueron más de 1000 partículas y ya te contagian. Y pobre la abuelita o el enfermo que estaba alrededor. A través de la tos y estornudo, imagínense, sin tapaboca, una persona puede emitir a través de la tos, sin tapaboca, 2 millones de partículas del virus. 2 millones de partículas. O sea, una sola tos en este lugar cerrado, sin protección,
ya tenés alta posibilidad. Por eso se le llama alto riesgo de contagio. Entonces, imagínate, estar cerca de alguien 4 minutos podría ser bajo riesgo si es con protección, por supuesto, ¿sí? Y la tapaboca por eso es importante, ¿verdad? Cara a cara con mascarilla, bajo si es inferior a 4 minutos. Eso ya les expliqué. En conclusión, en lugares cerrados, lugares con contactos y aglomerados, alto riesgo de contagio a tener en cuenta y sin salir de la mascarilla, porque hay mayor riesgo de contagio. La importancia radica en que no solamente que vos te vas a enfermar o te vas a morir, no, sino que la consecuencia sufrirá tal vez tu vecino, tu amigo, tus padres, tu familia. No sabemos cómo se comportará a las personas que te rodean con esta nueva enfermedad. Sí. Así que entonces ahí nos damos cuenta y encontramos una explicación también del porqué de las restricciones, ¿verdad? Porque en una actividad de culto no solamente te vas para respirar, te vas para cantar, te vas para hablar y entonces aumenta la probabilidad de contagio. Así que, bueno, gracias doctor también por ese dato. Nos ayuda entonces a ser mucho más conscientes de usar el cubrebocas, ¿verdad? El barbijo, como se le llama. Y que no esté de adorno, porque a veces cubre la boca pero no la nariz. ¿Qué vos opinás de eso, doctor? Eso hablamos, el tema anterior, de que nosotros conocemos que sí, la mascarilla hace falta, pero utilizamos mal. Sí. Utilizamos cubriendo el mentón o simplemente la boca, y el virus penetra por la nariz. Uno respira por la nariz también, por la boca y la nariz, y también puede emitir. Imagínate, con el solo hecho de respirar estás emitiendo 20 partículas por minuto y multiplicado por 50 solamente respirando. Eso ya tiene una implicancia. Sí. O sea que usar correctamente es bueno. También tiene que saber que la mascarilla puede ser un caldo de cultivo. ¿Sabías? Si solamente esta mascarilla estoy usando todo el día o una semana, ahí sí. No se puede lavar. Acá puede ser un caldo de cultivo de otros gérmenes de la boca, de la saliva, de los dientes, lo que sea, y vuelvo a utilizar, tampoco es saludable. O sea que yo no puedo usar por ejemplo, me quito esta noche, le pongo un poco de alcohol y mañana uso otra vez. No, ya al principio para economizar empezamos así, gracias a Dios todavía no estamos invadidos del virus, pero hoy en día no se tiene que desechar. Usar correctamente, bien apretado, sobre la nariz, cubrir la boca. Hoy en día hay un estudio de los Estados Unidos que me encantó porque se demostró que los profesionales que utilizan la mascarilla cubriendo entre el área superior de la oreja e inferior, pero herméticamente bien cerrado, protegen más que estos, porque no están uniformemente sellados. Está flojito. Están flojo, o porque simplemente tu tapaboca es grande. Entonces se estudió en algunas personas. Además, esto es nuevo también, gracias a Dios que me acuerdo, se demostró de que si vas a concurrir, porque es inevitable, tenés que irte en los lugares concurridos como el supermercado, tenés que comprar, si no comes, sí, te morís. Sí o sí te vas a tener que gestionar a hacer algunas cuestiones, y sabemos que hay lugares cerrados, ambientes cerrados, con aire otra vez. Entonces se demostró que tiene mayor eficacia usar doble tapaboca y si es posible cerrar herméticamente tanto arriba como abajo. Usar doble tapaboca fue mucho más efectivo que uno solo. O sea que si yo me voy al súper, no está mal el pensar entonces para asegurar, porque eso sería para asegurar, ¿verdad? Uso uno de esta clase y tal vez uno de tela lavable que tengo pongo encima. Puede ser. ¿Podría usar de esa manera? Sí, de tela solo no sirve. Son mini partículas, mide 100 nanómetros de tamaño. Este virus es en miniatura. La tela no funciona para proteger. Tiene que ser el quirúrgico o la N95. Sí. Con el quirúrgico es suficiente. Pero si tiene la posibilidad de la N95, mejor todavía.
pero uno con N95 aún se puede contagiar si utiliza mal. Ahí está la importancia, utilizar Sí. correctamente y O s- debidamente. Sí. Y quiero preguntar esto, ya que estamos llegando al tiempo, pero, o sea, que el tapabocas de tela, que hoy se vende y que muchos compramos porque es más económico, porque una mascarilla de el que es quirúrgico, el desechable, tiene su costo. ¿Me ayuda o no me ayuda al final? No. No ayuda. No ayuda. No ayuda porque está demostrado que el virus puede penetrar. O sea que si en este momento usted está utilizando una tapabocas de tela, estaría eliminando ¿cuántas partículas? Por minuto 20 si estoy respirando. Imagínate, está casi cerca de 1 hora y por una tapa, un cubreboca. Sí, ahora que hablo eh, 200. Sí, se va a emitir más partículas Sí. todavía. O sea que habría alta posibilidad de De contagio, contagio. alto riesgo de contagio, que está demostrado. Sí. Entonces, al final podemos pensar que es un gasto, pero al final es una inversión. Ahora tenemos en cuenta que también bajó un poco el precio de los quirúrgicos, los cubrebocas quirúrgicos. Antes estaban por las nubes y ahora está más o menos de a poquito aterrizando. Creo que llegó más cantidad y está un poco más accesible ahora. Pero algo para tener en cuenta, el cubrebocas, principalmente los que son de tela, entonces ahora nos aclara acá el doctor William, no nos sirven para protegernos. Y más todavía si usamos mal, peor todavía. Así que El temazo de las cubrebocas de tela es que se venden en el mercado y no está bien preparado, no está bien diseñado. Porque la persona en nuestras consultas vienen con su mascarilla de tela y apenas empieza a hablar ya se le cae y está por debajo de la boca ya. Y ni siquiera le sostiene debajo de la nariz. Encima que no nos gusta utilizar encima de la nariz y es mucho menos efectivo el de tela, que se ajusta bien sí. sobre la nariz. Puede ajustar detrás de la oreja también y usar correctamente. No es por temor ni por miedo, es por prevención hasta que esto sea definido. Así o que mismo. todos estén vacunados. Y aquí entonces, y tenemos el tema de la prevención, ¿verdad? Que ya hablamos también. No sé si hay algo más que quieras mencionar un poco, doctor, respecto a prevención. Sí, sí tenemos que captar una información valedera, valiosa, pero que para aplicar la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Si supiésemos todas estas cosas y no aplicamos en nuestro diario vivir, somos necios, así dice la palabra. Entonces, tenemos que ser diligentes en nuestra manera de andar y para eso tenemos que actuar sabiamente. Ahora vamos a aplicar. Lo más importante de todo este cuento es que nosotros estemos equilibrados, nuestro organismo, nuestro sistema orgánico que el Señor, el Padre de nosotros nos diseñó, tiene que estar equilibrado. Si no, no funciona ni contra las bacterias ni contra ningún tipo de germen. Entonces hay ciertas maneras de prevención, ciertas maneras de mantener equilibrado tu sistema inmunológico. Y voy a decir en forma general porque ya hemos hablado de ciertos tópicos de eso. Empezamos con la dieta. La dieta pueden abarcar mucho a la licenciada Laura, a la licenciada Delia, y hablar de una dieta adecuada, equilibrada, sana, balanceada, acompañada del líquido necesario. ¿Sabías que necesitamos los adultos más de 3 litros de agua por día? Porque somos más del 60% de nuestro organismo es líquido, no es carne y hueso, es agua, es más agua que carne y hueso y sangre. Agrego a esta dieta y líquido, dieta balanceada y líquido, hoy en día podemos aprovechar, nosotros los paraguayos tenemos muchísimo potencial en las plantas verdes. Los tés calientes, ¿por qué? Porque liberan propiedades que nosotros necesitamos. Para que el sistema inmunológico funcione correctamente necesita de vitaminas, necesita de minerales, necesita de aminoácidos, parte de las proteínas, y no vas a conseguir esos con arroz y carne todos los días, que al paraguayo le encanta. Si no come carne, no hay comida. No. Entonces,
está demostrado con muchos estudios, pero como que no hay mucha producción financiera, entonces no se promociona fuerte, pero se sabe que si haces eficientemente, en forma regular y como una necesidad de alimento a nuestro organismo, té caliente de cualquier componente está demostrado que es eficaz para mantener los niveles de necesidad de vitaminas, minerales, aminoácidos, de ciertas proteínas que solamente alcanzamos a través de alimentos. Ahí está la manzanilla, la menta, el limón, la miel, jengibre, ¿sí? Hoy en día, si ustedes leen sobre las propiedades del apacho, se van a enamorar, porque no es que te va a curar, sino que te va a mantener tu sistema inmunológico equilibrado, sin necesidad de calcio, por ejemplo, que vos decís, calcio por la leche. No, señor, por las plantas adquirimos también necesidad de potasio, necesidad de un cierto aminoácido esencial que nuestro organismo no produce, que adquirimos solamente a través de ciertos alimentos. Té caliente es importante añadir a la dieta, y el líquido agua a nuestra vida. Ejercicio tiene que ser aeróbico. Aeróbico significa que necesita de oxígeno para que sea más equilibrado, balanceado. Ejercicio alegre, regular, si es posible 3 o 4 veces por semana, o si más, mejor. Y con gusto, no puede ser un ejercicio, tengo que hacer, y con amargura hacer, sino con alegría más bien, para que sea efectivo. Sabemos que libera muchas hormonas de la felicidad, sabemos que previene muchas enfermedades cardiovasculares, sabemos que previene cáncer. Eso podemos dejar un apartado y podemos hablar 1 hora de eso sin problema. Sueño reparador, importante, mucho más importante todavía, mucho más importante. Si nosotros en medicina se le llama autofagia, se come a los que dañan a tu organismo. El sueño repararía todo tu sistema orgánico, de todos los tóxicos, de todos los radicales libres, y es necesario 7 a 8 horas, y con gusto debe ser. Y si una persona está durmiendo 3 horas nada más, sabemos lo que le espera a la larga. Eso tienen que saber. Sueño reparador, importantísimo. Meditaciones, más que importante. Es como estar alimentándose todos los días, pero a través de cosas buenas. Meditación por la palabra, la oración, a través de la meditación uno logra una mejor interrelación con Dios, una mejor relación. Es importantísimo. Se demuestra, hay estudios, muchos estudios serios, que demuestran que las personas que tienen mejor oración o comunión personal todos los días, o que tienen a un ser superior a su lado o en su ser, están mejor inmunológicamente, y pueden enfrentar mucho mejor cuando viene la enfermedad propia. No está exenta, pero puede enfrentar mejor todavía. Relaciones sanas, importantísimas, no tóxicas. Las tóxicas te deprime, te enferma, te destruye, pero sana te construye, para mantener equilibrado tu sistema inmunológico. Solamente estoy hablando, ¿sí? Ya hablamos de la relación espiritual, importantísima para un ser vivo. Acordate que vos sos cuerpo, más en primer lugar sos espíritu con un alma en un cuerpo. Ahí te dice todo, es por lógica. Alegría, gozo, importantísimo, porque todas las hormonas de la felicidad, como dije, una persona depresiva, triste todos los días, la palabra habla de que hay enfermedad detrás, ¿sí? Es importante eso. Emociones positivas, da lo mismo, alegría, risa, todo es importante. Evitar los tóxicos, ya hablamos del alcohol, el cigarrillo, ahora las adicciones a las drogas. Todo eso perjudica, y hay que evitar por sobre todo todos los hábitos autodestructivos. La autodestrucción viene por los hábitos tóxicos, ¿sí? Así mismo. Controlar el estrés. Del estrés no vamos a escapar, del estrés crónico tampoco, pero sí podemos controlar o contrarrestar. Tenemos que entender qué es el estrés, cómo se puede combatir, cómo se puede evitar también algunas, y no entrar en ella para no enfermarte, porque del estrés nace todas las enfermedades crónicas, a tener en cuenta. Diabetes, hipertensión, todo está relacionado.
y consultar ante cualquier duda y a tiempo por sobre todo. Siempre es necesario recibir consejos sabios de personas que saben del tema, de la situación que están. Si englobamos, aplicamos en nuestra vida diaria, sería muy efectivo, muy sabio estos consejos, porque mantendríamos nuestro sistema inmunológico estable, coordinado, equilibrado. Y no estoy hablando de la vida misma, solamente para estimular el sistema inmunológico como una vacuna a favor nuestro. Y aquí tenemos entonces todo lo que ayuda en este tiempo a la prevención también. Tenemos entonces los hábitos alimenticios, las relaciones sanas, una vida espiritual que se cultiva día a día. Recordemos también alimentarnos bien, descansar bien, tomar agua. Todas estas cosas ayudan a que podamos estar preparados para afrontar de una mejor manera la enfermedad en caso de que se presente. Y bueno, de nuestra parte, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos más materia pendiente, porque quedan todavía muchos otros temas. También queda el tema de nutrición, que vamos a ver con las licenciadas también, si en algún momento podemos hacer un conversatorio con ellas. Pero hermanos, de nuestra parte es todo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos, por los medios, por la vida del doctor también. Que el Señor te bendiga, te proteja a vos, tu esposa que está esperando bebé también, así que el Señor les guarde. Y hermanos, sigan ustedes conectados con la programación de la radio. Que el Señor les bendiga y que tengan buen descanso. De nuestra parte, les decimos hasta luego, Dios les bendiga. Chau, chau. Dios les bendiga. Sí. Tu inmensa